La gente no te rompe de repente. Te mide, te observa, te empuja un poco, apenas lo suficiente para ver si te quejas. Si no lo haces, intentan otra vez. Más fuerte, más profundo, más directo. Y cada intento parece una casualidad, un malentendido, un error que no vale la pena discutir. Pero no es un error, es una prueba, una evaluación silenciosa para saber hasta dónde pueden llevarte antes de que finalmente explotes o te quiebres. Todo empieza con un comentario pequeño, uno que suena inofensivo, casi ligero, pero que en realidad está diseñado para tocar un punto sensible. Si te ríes, si lo dejas pasar, si no dices nada, lo registran. No fue humor, fue un test. Luego viene la primera falta de respeto disfrazada de broma. No reclamas, no reaccionas. Se dan cuenta. A partir de ahí, todo se vuelve progresivo, como una gota cayendo en el mismo punto del metal hasta abollarlo. La mayoría no quiere herirte al principio, solo quieren saber cuánta libertad tienen para tratarte como quieren. Necesitan entender si eres una persona con límites o una persona que puede moldearse a su conveniencia. Y esa diferencia define todo. Quien huele debilidad emocional actúa como depredador, con sutileza primero, con descaro después. Te prueban cuando llegas 5 minutos tarde y te miran como si hubieras cometido un crimen. Te prueban cuando te dan responsabilidades que no te corresponden. Te prueban cuando minimizan lo que haces solo para ver si aún así les sonríes. Te prueban cuando te piden favores que nunca te devolverán. Te prueban cuando te culpan por cosas que no hiciste para ver si cargas la culpa sin protestar. Las pruebas nunca son directas, son silenciosas, son pequeñas, son acumulativas. Y lo inquietante es que tú también sabes cuando algo no está bien, pero eliges callar porque pelear por cada cosa parece exagerado, porque no quieres problemas, porque crees que no importa, porque estás acostumbrado a poner paz, incluso cuando la guerra te está destruyendo por dentro. Y ese es el segundo test, ver si estás dispuesto a traicionarte para que nadie se moleste. Mientras tú buscas armonía, ellos buscan dominancia. Mientras tú quieres que todo fluya, ellos observan hasta qué punto pueden traspasar tus límites sin que digas una sola palabra. La gente no quiere romperte por maldad pura. Te rompen porque ven que pueden, porque notan que prefieres aguantar antes que perder a alguien, porque perciben que tu miedo a ser abandonado es más fuerte que tu capacidad de poner un límite. Y ahí es donde la prueba se vuelve peligrosa. Cuando descubren que toleras más de lo que deberías, lo interpretan no como nobleza, sino como disponibilidad, como permiso, como debilidad emocional, como una puerta abierta que ellos pueden empujar un poco más y otro poco, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no eres tú. Te convertiste en la versión que ellos moldearon, más dócil, más silenciosa, más cansada, más rota. Lo peor es que la mayoría no recuerda cuándo empezó a quebrarse, porque la ruptura nunca llega en un solo golpe. Llega con 10, 20, 50 microgolpes emocionales que ignoraste. Llega cuando intentas sostener una calma que no te corresponde. Llega cuando tienes miedo de perder a personas que no tienen miedo de perderte a ti. Llega cuando tu silencio se convierte en una invitación. Porque cuando no dices basta, alguien siempre dirá puedo seguir. Y seguirán, hasta que ya no quede nada que romper. Lo inquietante de todo esto es que las pruebas no se detienen cuando fallas. Se detienen cuando reaccionas. Cuando alguien nota que no tragas cualquier cosa, que no aceptas cualquier trato, que no te quedas callado ante lo injusto. Pero mientras sigas siendo comprensivo, mientras sigas justificando, mientras continúes pensando que no vale la pena discutir, las pruebas seguirán. Más profundas, más personales, más calculadas. Hay personas que no buscan romperte porque te odian,
sino porque necesitan confirmar algo. Si eres alguien que pueden controlar. No buscan conflicto, buscan territorio. Buscan espacio emocional donde puedan moverse sin consecuencias. Y ese espacio no se lo das con palabras, se lo das con silencios. Cada vez que te quedas callado, cedes terreno. Cada vez que dejas pasar algo, envías un mensaje silencioso. Puedes seguir. Y ellos siguen. La prueba más peligrosa no es cuando te faltan el respeto. Es cuando te dan un pequeño privilegio después de romperte un poco. Ese gesto de "lo siento", ese detalle mínimo, esa atención repentina no es amor. Es un reinicio emocional. Es la forma en que calibran cuánto necesitas para no alejarte. Te dan una dosis de afecto, lo justo para mantenerte. Porque si te rompen demasiado rápido, te pierden. Pero si te rompen despacio, te controlan. Y lo saben. Por eso la gente te prueba cuando ves que cambian de tono según tu reacción. Cuando un comentario hiriente se convierte en broma si te molesta. Cuando una crítica se transforma en preocupación si ven que te afecta. Están midiendo tus emociones como si fueran temperatura. Están observando cuántos grados de dolor pueden darte sin quemarte del todo. Y si tú lo permites, si tú te adaptas, si tú continúas aceptando esas microagresiones disfrazadas de normalidad, entonces ellos ya no están probando, están moldeando. Es en ese punto donde la mayoría se pierde, cuando sienten que tienen que demostrar algo para mantener a alguien, como si poner límites fuera un riesgo, como si exigir respeto fuera violencia, como si defender tu espacio emocional fuera egoísmo. No lo es. Lo que es egoísta es que alguien esté esperando a ver cuánto daño puedes permitir antes de romperte. Lo que es cruel es que alguien convierta tu paciencia en un experimento emocional. Y esto es lo que casi nadie quiere aceptar. Algunas personas necesitan ver tu quiebre para medir su poder. Necesitan comprobar si eres alguien que pueden manipular, callar, moldear o desgastar. No porque te odien, sino porque esa es la única forma en la que entienden las relaciones, a través de dominancia o sumisión. No buscan equilibrio, buscan control. Pero aquí está lo verdaderamente importante. Cuando tú despiertas, toda su estrategia se derrumba. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes que no estás exagerando, sino que te están calibrando emocionalmente, algo dentro de ti cambia. No de golpe, pero cambia. Y ese cambio es suficiente para romper el ciclo. Si este tema te interesa, considera seguir el canal. Aquí aprenderás a proteger tu mente y entender a las personas como nadie te lo explica. Porque lo que viene ahora es lo que nunca te dijeron. El origen psicológico de estas pruebas. ¿Por qué existen? ¿Por qué funcionan? ¿Y por qué tú fuiste el blanco perfecto? Hay una verdad incómoda que todos intuimos, pero pocos aceptan. La gente no te prueba por casualidad. Te prueba porque la mente humana está diseñada para clasificar rápidamente quién representa un límite y quién representa una oportunidad. Y no una oportunidad positiva, sino una oportunidad de imponer, de descargar frustraciones, de obtener beneficios, de dominar. Así funciona la psicología social cuando no hay conciencia emocional. La mayoría actúa desde su sombra, desde sus carencias o desde sus inseguridades. Todo empieza en lo más básico. El cerebro humano asocia la resistencia con valor. Cuando alguien te ve firme, te respeta incluso si no le gustas. Pero cuando alguien nota que te quiebras emocionalmente para mantener la paz, la percepción cambia. Ya no te ven como un igual, sino como alguien que puede ceder, como alguien que teme perder vínculos, como alguien moldeable, y la mente depredadora
no criminal, sino emocional, reconoce ese rasgo en segundos. Las pruebas que recibes no tienen que ver contigo como persona, sino con la lectura psicológica que haces sin darte cuenta. La forma en que reaccionas ante una microfalta de respeto revela tu estructura interna, tu nivel de autoestima, tu dependencia emocional, tu capacidad de enfrentar incomodidades, tu relación con el conflicto, tu historia previa de abandono o rechazo. Todos estos elementos se reflejan en un solo gesto, una sola respuesta, un solo silencio, y aunque tú no lo notes, la otra persona sí. Por eso las pruebas aparecen siempre al principio, incluso en relaciones aparentemente sanas. No son ensayos conscientes, sino patrones que el cerebro humano repite automáticamente para responder una sola pregunta. ¿Puedo comportarme como quiero con esta persona sin enfrentar consecuencias? Y si la respuesta es sí, se abre la puerta a un trato más invasivo, más cómodo para ellos, más desgastante para ti. El origen de esto está en la forma en que la mayoría aprendió a relacionarse. Desde niños, la gente observa qué límites existen y cuáles no. Observan qué adultos contestan y cuáles se quedan callados. Observan qué personas se dejan cargar responsabilidades y cuáles las rechazan. Esa lectura se repite en la adultez. El comportamiento humano es un eco de aprendizajes tempranos. Algunos aprendieron a respetar, otros aprendieron a presionar, algunos aprendieron cooperación, otros aprendieron dominancia. Cuando te encuentras con alguien que necesita sentir control, su mente activa un mecanismo automático: medir el espacio emocional disponible. No lo hacen con maldad explícita, sino con una mezcla de inseguridad y necesidad de afirmación. Estas personas no saben relacionarse desde la igualdad, necesitan asegurarse de que dominan la dinámica o se sienten vulnerables. La prueba es su escudo. Si tú reaccionas, entienden que deben ser cuidadosos. Si tú te callas, entienden que pueden avanzar. Y aquí entra en juego un factor crucial: tu historia emocional. Si creciste tolerando más de lo que debías, si aprendiste que callar evita problemas, si normalizaste relaciones donde el respeto era irregular, es más probable que no detectes las pruebas a tiempo, no porque seas ingenuo, sino porque tu mente está condicionada para priorizar la estabilidad sobre la dignidad, la paz sobre el límite, la presencia de otros sobre tu propio bienestar. Este condicionamiento convierte tus reacciones en la señal que otros interpretan como disponibilidad emocional. No es que seas débil, es que aprendiste a sobrevivir cediendo, y quienes operan desde la sombra emocional lo detectan y lo usan, no siempre desde malicia, a veces desde costumbre, pero el resultado es el mismo: te vas perdiendo sin darte cuenta. Te adaptas a la incomodidad como si fuera normal, y mientras más te adaptas, más profundo se vuelve el impacto psicológico. Porque al final, la prueba más devastadora no es lo que te hacen, es lo que tu mente comienza a creer: que lo mereces, que exageras, que así es la vida, que no vale la pena reclamar. Esa es la herida que transforma una simple prueba en una fractura interna. Y esa fractura es la que debes reconocer si quieres recuperar el control. La psicología oscura revela un patrón que casi nadie quiere aceptar. Las personas que te prueban están realizando un análisis silencioso de tus puntos vulnerables. No es un experimento académico, es un juego de poder. Un juego en el que tú no sabes que estás participando. Ellos sí. Quien te prueba está buscando una sola cosa: identificar cuál es la grieta emocional por donde puede entrar. Y si no la encuentra, la crea. No de golpe, sino con precisión quirúrgica. Las pruebas son pequeños empujes destinados a medir 3 aspectos fundamentales de tu mente: tu tolerancia al maltrato, tu miedo al rechazo y tu capacidad de autocontrol. Cada comentario, cada gesto, cada microcrítica disfrazada de broma, es un bisturí que intenta abrir un canal por donde puedan manipular tus emociones sin que te des cuenta.
En psicología oscura, este comportamiento se llama exploración de vulnerabilidades. Es el proceso mediante el cual una persona analiza si puede moldear tu conducta, debilitar tus límites o instalar ideas dentro de tu mente sin resistencia. No siempre lo hacen con conciencia total, pero el patrón es el mismo. Buscan acceso a tu sistema emocional. El primer paso es detectar tu inseguridad principal. Si tu punto débil es la necesidad de aprobación, usarán el elogio intermitente para tenerte atrapado. Si tu punto débil es el miedo al abandono, generarán distancia emocional para mantenerte ansioso. Si tu punto débil es la culpa, te harán sentir responsable de errores que no cometiste. Y si tu punto débil es la sobreempatía, usarán su dolor como arma para controlarte. La segunda fase es aún más peligrosa. La instalación del refuerzo variable. Este es uno de los mecanismos más potentes de control emocional. Funciona así. Te rompen un poco, luego te dan un pequeño gesto de cariño. Te hieren, pero después te dicen algo lindo. Te ignoran y luego reaparecen con una excusa convincente. Te generan confusión y en esa confusión instalan dependencia. La mente humana, cuando recibe afecto de manera irregular, se vuelve adicta al ciclo, no al amor, sino a la incertidumbre, no a la persona, sino a la promesa de lo que esa persona podría darte. Esa promesa es la cuerda invisible que te mantiene cerca, incluso cuando te están desgastando. No es amor, es condicionamiento. Y desde ahí llega la tercera fase, el desplazamiento del límite. Esta fase ocurre cuando tú comienzas a aceptar cosas que antes jamás permitirías. Comentarios hirientes, indiferencia, frialdad, manipulación emocional. Cada concesión tuya es una señal de que el ciclo está funcionando. Cada vez que callas, cada vez que justificas, cada vez que intentas comprender lo que debería indignarte, ellos suben la intensidad. Ahí es donde el control se vuelve silencioso pero absoluto. Ya no necesitan gritar ni imponer nada, solo necesitan hacerte sentir que tú eres responsable de mantener la relación estable, y ese sentimiento se convierte en la herramienta principal para moldearte a su conveniencia. Pero aquí está el aspecto más sombrío. Quien te prueba rara vez quiere destruirte del todo. Si te destruye, te pierde. Lo que busca es mantenerte en una zona emocional donde eres útil, dócil o predecible. Una zona donde reaccionas a su aprobación y te angustias con su distancia. Una zona donde ya no vives por tus razones, sino por las suyas. La psicología oscura lo explica con claridad brutal. La manipulación más efectiva no es la que te rompe, es la que te hace creer que tú estás eligiendo quedarte. Es la que te hace pensar que tal vez tú estás fallando, no ellos. Es la que transforma tu necesidad de ser comprendido en una herramienta para controlarte. Por eso la gente te prueba, porque si descubren que eres emocionalmente accesible, pueden entrar. Si descubren que no pondrás límites, pueden avanzar. Y si descubren que buscas paz a cualquier costo, pueden moldearte, no con violencia, con estrategia, con paciencia, con conocimiento claro de cómo funciona la mente humana cuando no se siente suficiente. La autodefensa psicológica no empieza cuando confrontas a alguien. Empieza cuando te confrontas a ti mismo. Cuando reconoces que has normalizado lo que nunca debiste permitir. Cuando aceptas que tu silencio fue interpretado como consentimiento. Y cuando decides que tu paz ya no estará en manos de quienes te han ido rompiendo poco a poco. Ese es el verdadero punto de inicio. La protección mental comienza con una sola habilidad: identificar el patrón antes de que avance. Las pruebas siempre siguen una secuencia predecible y cuando la ves ya no puede ocultarse. Todo comienza con pequeños comentarios pasivo-agresivos, silencios estratégicos, bromas que no son bromas, exigencias sutiles, expectativas encubiertas. Tu primera defensa es detectar ese momento, esa mínima fractura donde alguien te está examinando emocionalmente. Si lo ves temprano, no necesitan ver más.
El segundo paso es algo que parece simple, pero es profundamente poderoso. No justificar lo injustificable. La mayoría de las personas que terminan desgastadas emocionalmente no fueron engañadas, fueron condicionadas a justificar. Quizás tuvo un mal día, quizá no lo quiso decir así, quizás estoy exagerando. Esa palabra, quizás, es la cuerda que te ata al ciclo. La autodefensa comienza cuando reemplazas ese quizás con algo más honesto. Esto no me hizo bien. El tercer paso es el más importante. Reconstruir tu límite interno. No el límite que dices, sino el límite que crees. El límite que marca lo que tú consideras tolerable. Si no crees que mereces respeto, hablar no sirve. Si no crees que tu tiempo vale, nada cambia. Si no crees que tienes derecho a decir que no, seguirás diciendo que sí, incluso cuando te estés traicionando. El límite no es una frase, es una convicción. Y cuando la convicción existe, tu comportamiento cambia antes que tus palabras. Hay un momento clave en la autodefensa psicológica: la respuesta neutral. No gritar, no argumentar, no justificarse, no explicarse, solo dejar claro que notaste la falta de respeto. La neutralidad firme desestabiliza cualquier intento de manipulación, porque quien prueba tu paciencia espera de dos cosas: sumisión o explosión. La sumisión les da control, la explosión les da excusas. La neutralidad les quita ambas. Tu defensa también está en algo que la mayoría teme: la distancia estratégica. No la distancia explosiva, no el bloqueo impulsivo, no la desaparición dramática. Distancia consciente, distancia madura, distancia que protege tu energía y devuelve claridad. El manipulador solo funciona cuando tiene acceso constante. Cuando tú te retiras, aunque sea emocionalmente, su capacidad de moldearte disminuye. La distancia no es castigo, es recuperación. Otra forma de autodefensa es aprender a ver la intención real detrás de las acciones. No el tono, no las palabras, no las disculpas superficiales. La intención. ¿Eso que hizo te sumó o te drenó? ¿Te dio paz o te dejó confundido? ¿Te respetó o te evaluó? La claridad emocional no depende de lo que dicen, sino de lo que sus actos revelan cuando no están actuando. Pero el nivel más profundo de protección es entender lo siguiente: no tienes que demostrar nada para que te respeten. El respeto no se negocia, se establece. No necesitas hacerte más fuerte para que otros te teman. Necesitas hacerte más claro para que otros te entiendan. Tu estado interno determina la forma en que otros se relacionan contigo. Quien te percibe seguro no te prueba. Quien te percibe firme no te empuja. Quien te percibe consciente no se atreve a manipularte. La defensa final ocurre cuando dejas de competir por amor, por atención o por reconocimiento. Cuando comprendes que nada que requiera sacrificar tu dignidad vale la pena. Que ninguna relación justifica tu desgaste. Que cualquier vínculo que dependa de que tú permitas abuso no es vínculo, es control. Y ahí sucede algo poderoso. Cuando ya no eres un terreno fácil para probar, nadie puede romperte. Porque la fuerza no está en endurecerte, está en conocerte, está en respetarte, está en tener claro quién eres, qué permites y dónde te detienes. Lo más revelador de todo este proceso no es entender por qué la gente te prueba. Es entender por qué tú lo permitiste. No como culpa, sino como conciencia. Porque el verdadero cambio nunca llega desde la rabia. Llega desde la revelación. Desde ese momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta de algo que duele y libera al mismo tiempo. No necesitabas romperte para que te quisieran. No necesitabas aguantar para que te valoraran. No necesitabas traicionarte para que se quedaran. Pero lo hiciste, y está bien.
Lo hiciste porque no sabías lo que hoy sí sabes. Lo hiciste porque nadie te enseñó a leer los patrones, a reconocer las señales, a escuchar esa incomodidad que siempre estuvo ahí pidiéndote atención. Lo hiciste porque creíste que ser bueno era lo mismo que ser disponible, porque confundiste paciencia con sacrificio, comprensión con silencio, amor con aguante, hasta que llegó el punto de quiebre. Ese instante silencioso donde tu cuerpo habló por ti antes de que tu mente entendiera lo que estaba pasando. El cansancio emocional que no podías explicar, la ansiedad que aparecía sin motivo, la tristeza que no era tristeza, sino agotamiento, la confusión que no era confusión, sino una alarma interna intentando despertarte. Todo eso era tu mente avisándote que ya no quedaba nada que ceder, que ya habías dado demasiado, que era momento de detener el ciclo. Y cuando ese momento llega, algo dentro de ti se rompe, pero no eres tú. Lo que se rompe es la versión que aceptaba lo inadmisible. Lo que se derrumba es la ilusión de que mientras más soportes, más te van a querer. Lo que muere es la necesidad de agradar a quienes no saben cuidar. Y en medio de ese derrumbe, apareces tú, sin adornos, sin máscaras, sin el personaje que construiste para ser aceptado. Lo que queda es autenticidad, y la autenticidad tiene un efecto que la psicología oscura explica con precisión. Vuelve inútil cualquier intento de manipulación. Cuando una persona se vuelve consciente de sus límites, se vuelve impredecible para quien buscaba dominancia. Cuando una persona reconoce su valor, deja de reaccionar a estímulos de control. Cuando una persona deja de temer el rechazo, deja de ser moldeable. La gente te prueba porque busca el punto exacto donde puedes romperte. Pero cuando tú descubres tu propio punto, cuando lo identificas, cuando lo honras, dejan de tener acceso, no porque los hayas alejado, sino porque el poder que tenían sobre ti se disuelve. No pueden romper a alguien que ya no está dispuesto a quebrarse. Y aquí aparece la reflexión final. No necesitas volverte duro, no necesitas volverte frío, no necesitas volverte alguien que desconfía de todos. Solo necesitas volverte alguien que se escucha a sí mismo, alguien que entiende que lo que siente es válido, que lo que piensa importa, que lo que necesita es real. Alguien que dejó de mendigar respeto porque entendió que nunca debió hacerlo. Cuando comprendes esto, la vida cambia de forma brutal, porque ya no buscas encajar, ya no buscas complacer, ya no buscas impresionar. Ahora observas, ahora eliges, ahora decides quién merece estar cerca y quién no. Y ese simple acto, elegir desde la claridad, no desde el miedo, es lo que te vuelve imposible de romper. Porque el día que ves el patrón pierde poder. El día que dices hasta aquí, la prueba termina. El día que eliges tu paz antes que su aprobación, recuperas algo que no sabías que habías perdido, tu voz, tu criterio, tu fuerza. Así se quiebra el ciclo, no con gritos, no con confrontaciones, con conciencia, con límites, con dignidad. Y cuando la gente note que ya no eres terreno fácil para probar, entenderán algo que llega tarde para ellos, pero justo a tiempo para ti. Ya no pueden romperte.